Y bellas por sintonizar tu programa Conéctate a través de Radio Naranjos XHR NB 103.7 desde el paraíso de la Huasteca. Te saluda tu amiga Sori, sígueme en mis redes sociales, Facebook Sori Valencia, Instagram Sori-Valencia o en Twitter @Sori-Valencia, a través de YouTube Sori Valencia. Vamos a comenzar este programa con la frase de la semana: no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Ahí tienes la frase para empezar con todo el ánimo durante toda esta semana, que deseo que a todos los que nos están escuchando desde aquí en la ciudad de Naranjos, así como a los alrededores, hasta donde llega nuestra señal, un saludo para todos ustedes, esperando que estén pasando una excelente tarde calurosa, tarde de miércoles. Hoy ya es 8 de julio, ya llevamos 8 días del mes de julio. Vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy se titula el ¿qué dirán? ¿Cuánto crees tú que te afecta lo que digan o piensen los demás de ti? Sí, ya seguro de que tu primera respuesta ha sido a mí nada, pero ahora, siendo totalmente sinceros, ¿cuánto te influye la opinión de los demás? ¿Cuántas cosas dejas de hacer por lo que puedan decir los otros de ti? ¿Cuántas veces habrás pensado o dicho eso de ¿y qué dirían de mí si? Es evidente que a todos nos afecta de alguna manera lo que opinen o digan los demás de nosotros, porque vivimos con más personas, tenemos cierta necesidad de aprobación, de ser aceptados, y porque nos importa la opinión de la gente que queremos. El problema se presenta cuando no hacemos ni decimos nada de aquello que queremos hacer o decir por el miedo a ser juzgados o criticados, por el miedo a que se hable mal de nosotros o por el simple hecho de haber decidido lo que queríamos hacer. En resumen, el problema está en que cualquier opinión contraria a lo que hacemos nos haga sentir mal y por tanto nos haga cambiar de opinión o que influya en nuestra manera de ser o hacer. El qué dirán, algunas personas a las que el qué dirán les condiciona de tal manera que cualquier opinión, incluso cualquier mirada o gesto, va a hacer que su comportamiento se ajuste a lo que creen que los demás esperan de ellos. Y así, estas personas pasarán la mayor parte de sus vidas haciendo lo que no quieren ellas mismas, sino lo que quieren los demás. Pero de esta forma no ser rechazados, actúan de esta manera, siempre al pendientes de lo que los demás pudieran opinar, para que los otros no se enfaden o para que no hablen mal de ellos. Si has sido totalmente sincero o sincera al principio y has admitido que el qué dirán te afecta más de lo que dices, además de todo lo anterior, también te pasarás mucho tiempo preguntando cosas del tipo: ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? ¿A ti qué te parece? Y todo esto para evitar las posibles críticas. Total, que al final y casi sin que te des cuenta, estás viviendo la vida que los demás quieren que vivas, la que los demás creen que es la mejor para ti y no la que quieres vivir tú. Al final, no dejas ese trabajo que te tiene harto por no escuchar al entorno o a los que están a tu alrededor, pero tú estás loco. No rompes con esa pareja que ya no soportas por no escuchar tal vez de tu mamá, pero ¿estás seguro? ¿Estás segura? No estudias lo que realmente te gusta por no escuchar de tus amigos o tus padres que eso no tiene futuro, eso no tiene nada que ver contigo, es mejor que elijas otra carrera, cualquier cosa, tantos y tantos ejemplos que podría enumerarte, que se basan principalmente en el qué dirán y que influyen de alguna manera en tus opiniones y decisiones. Con tal de no enfrentarnos a la crítica de los demás, cualquier cosa con tal de satisfacer primero a los demás. ¿Cómo saber si realmente te influye el qué dirán? Serás una persona a la que le afecta mucho el qué dirán si no haces nada o no tomas ninguna decisión en tu vida sin preguntar antes a los demás qué opinan en base a tus decisiones. Además de preguntar su opinión a los demás, y finalmente haces lo que te han aconsejado a pesar de que no era eso lo que tú en verdad querías, lo que tú querías hacer. Este es otro signo de que te influye excesivamente el que dirán. Otro indicador de esa influencia es que la opinión que te dan los demás sobre algo tuyo no te la tomas como una información más, sino que pesa tanto sobre ti, te afecta tanto que terminas ajustando tu comportamiento a este tipo de opiniones. Además de todo esto, una persona a la que le influye mucho lo que digan los demás no suele dar un no por respuesta, no expresan su inconformidad con nada, no suelen decir lo que piensan o lo que opinan sobre cualquier cosa, siempre por el miedo a que se les critique
por ello, aún peor por el miedo a que se les rechace. Si lo has pensado bien y has visto que sí, que te afecta mucho el qué dirán, y si la opinión de los demás ha llegado a condicionar tu vida, ahora mismo estás a tiempo de cambiarlo. Siempre se está a tiempo de corregir el camino y de empezar a tomar tus propias decisiones sobre lo que quieres y sobre lo que no quieres. ¿Qué es lo que ganas tomando tus propias decisiones? Para empezar, te vas a sentir mejor contigo mismo. Casi nada, ¿verdad? Pues por si esto fuera poco, también vas a ganar tu autoconfianza y tu seguridad. Pero además vas a conseguir respetarte a ti mismo, vas a conseguir ser quien realmente eres, y eso sin duda no tiene precio, y esto te va a hacer mucho más feliz. Vamos a hablar de esto y mucho más acerca de el qué dirán. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. El qué dirán. El miedo al qué dirán es una realidad que se da con mucha frecuencia. Es una angustia silenciosa a ser juzgados, a que se hagan determinadas ideas sobre nosotros. Queda clarísimo que todos necesitamos ser aceptados, pero caer en este tipo de pensamientos de forma permanente puede condicionar por completo nuestra forma de vida. Detrás de este enfoque se esconde muy a menudo la falta de autoestima. Siempre podemos sentirnos más o menos inquietos sobre la opinión que puedan hacerse de nosotros aquellas personas a las que apreciamos y que son importantes para nosotros. Sin embargo, nunca debemos perder con ello nuestra libertad, nuestra auténtica esencia. El qué dirán es una sombra de doble filo que siempre ha existido. Es esa en que pone muros a nuestra autonomía, que frena nuestros pasos y que nos obliga a estar atentos para no quebrantar esas normas implícitas de lo que se supone está bien. Son muchos los escenarios sociales que aún están impregnados de prejuicios precisamente sociales. Esa inquietud se vive a diario en los entornos laborales, incluso en nuestras propias familias. En relación al miedo al qué dirán los demás, se suelen producir dos tipos de procesos. El primero es el miedo a que los demás nos hagan daño. Es valioso para nuestra seguridad identificar que otra persona pueda hacernos algún daño para así prevenir y actuar del modo más sutil. El problema surge cuando centramos nuestra atención en esa posibilidad y nos mantenemos en un estado de alerta, tratando de adivinar los posibles peligros, exagerando lo que los demás pudieran opinar o producir, aunque no hayan sido indicios razonables de que eso vaya a suceder. Y quizás nosotros estamos exagerando la probabilidad de que pueda ocurrir. Como punto número 2, el miedo a una mala opinión de los demás. Aunque es normal ser sensible a la opinión que otras personas tengan de nosotros, más aún si estas personas son significativas en nuestra vida, en ocasiones le damos una excesiva relevancia, demasiada importancia, y nos centramos con mucha insistencia en lo que podrían estar pensando sobre nuestro aspecto físico, nuestra forma de actuar, lo que decimos, lo que pensamos, y lo más importante, como si dispusiéramos de una bola de cristal, adivinando que esa opinión es negativa, llegando a confundir nuestros pensamientos con la realidad y las opiniones de los demás con las evidencias. Factores que participan en el miedo al qué dirán los demás. El estilo de funcionamiento que mantiene una mirada temerosa y una visión peligrosa de los demás suele tener fundamento basado en 4 factores. El primero de ellos, nuestra personalidad. Las tendencias en nuestro modo de pensar y de reaccionar ante los acontecimientos. Si cada vez que se produce un acontecimiento desagradable, nuestra tendencia es afrontarlo con una elevada dosis de sufrimiento y dolor, vamos a sentir miedo ante la mínima posibilidad de que se repita de nuevo. 2. Nuestra biología, que puede determinar una percepción de fragilidad y en consecuencia reforzar o marcar nuestra visión temerosa del mundo. Hay personas con mayor vulnerabilidad con ansiedad o estrés, por ejemplo, y esto genera, si no se actúa a tiempo, patrones de pensamiento y conductas desadaptativas. Otro factor puede ser nuestros aprendizajes. La educación que recibimos es muy importante también en esta cuestión. Si desde la infancia se refuerza la idea de que es crucial lo que los demás piensen de nosotros y que determina las oportunidades y el desarrollo que vamos a tener en la vida, los otros se convertirán en un elemento que va a generar temor, ya que de ellos va a depender nuestro futuro. Y como último factor, nuestras experiencias. Estas nos moldean, y más si suceden en periodos como la infancia o la adolescencia. En ellos nuestros iguales son lo más significativo. Si recibimos críticas, malas opiniones, comentarios negativos o rechazos en momentos importantes de nuestra vida, se pueden quedar grabados y estimular una conducta que trata de evitar que vuelva a producirse
este tipo de situaciones. El resultado puede ser un estado de alerta, vigilancia y expectación. ¿Hasta qué punto condiciona nuestra vida el miedo al qué dirán los demás? La mayoría de nosotros deseamos sentirnos aceptados y valorados por las personas de nuestro entorno más cercano. Como seres sociales que somos, esto nos hace sentir bien y nos proporciona seguridad. Pero en ocasiones ese deseo se transforma en una necesidad insana y aparece, entre otras cosas, el miedo al qué dirán. Sentimos miedo y ansiedad ante la idea de que nos rechacen, de que nos critiquen, y en ese afán de buscar la aprobación de los otros, nos olvidamos de nuestras propias opiniones y necesidades para dar prioridad a las de los demás. La necesidad de aprobación no es algo que aparece de repente, sino que se va construyendo día a día. Es posible que sea fruto de una educación muy arraigada a los prejuicios morales y las normas sociales, o quizás comenzó a forjarse a raíz de una mala experiencia donde aprendiste que era más fácil cambiar de opinión, ceder y dar la razón para evitar enfrentarte a la desaprobación y al rechazo. Realmente da igual su origen. Lo cierto es que creer que debes de gustar a todos te lleva directamente a la insatisfacción. En este intento por agradar siempre a los demás, nos olvidamos de lo más importante, que es gustarnos a nosotros mismos. La persona con miedo al qué dirán hace por adaptarse a cada situación sin tener en cuenta si desea hacerlo o no. Con tal de agradar y caer bien a todo el mundo, va a preferir callarse y dar la razón antes que dar su opinión y generar un problema o conflicto. Todo lo piensa en función de lo que cree que van a opinar los demás, lo que corta literalmente su libertad. Siempre está en alerta buscando esas señales de aceptación, lo que va a producirle un gran desgaste emocional, ya que constantemente está cuidando lo que dice y lo que hace para no cometer un error. La necesidad de sentirse valorado y aceptado se convierte en un problema cuando ya supera determinados límites y comienza a ser una preocupación excesiva y recurrente. Cuando cambiamos nuestro punto de vista sobre un tema para evitar la confrontación y no por convencimiento, estamos haciendo determinadas cosas para satisfacer las expectativas de los otros, pasando por alto lo que nosotros deseamos. Buscamos constantemente la afirmación de los demás acerca de lo que hacemos, anteponemos las necesidades de otras personas a las propias con el objetivo de resultar agradable o simpático. Nos comportamos según lo que se supone que es correcto, aun a pesar de que no lo compartamos. Dejamos nuestra autoestima en función de la aprobación y la valoración de los demás. En definitiva, si dejamos de ser coherentes con nosotros mismos y nos movemos con valores de referencia ajenos a nosotros, entonces quizás sea el momento de preguntarnos, ¿vale la pena realmente? Si decides romper con la dependencia emocional que te une a los demás y de empezar a valorarte y a recobrar el contacto contigo mismo, con tus deseos y necesidades, con tus principios, proyectos y objetivos vitales, es hora de ponerse a trabajar y de ir superando cada uno de los frenos que te impiden disfrutar de tu libertad. Como siempre, decirlo es más fácil que hacerlo, ya lo sé, pero también sé que no es imposible. Empieza marcándote pequeños retos y objetivos poco a poco para que vayas recuperando la confianza. De estas y de otras sugerencias voy a hablarte después del corte. 6:18 es tu programa Conéctate. Regresamos. De hoy es acerca de el qué dirán y qué tanto influye en tu vida. Otros factores como el perfeccionismo, la baja autoestima, la poca tolerancia o cometer errores o aceptar las críticas u opiniones contrarias o negativas de los otros están en el origen y en el desarrollo de esta dificultad, el miedo al qué dirán. Existen algunas sugerencias que pueden ayudarte a superar el miedo al qué dirán. Uno de ellos puede ser vencer tu temor al rechazo. Toma conciencia de que eres tan válido como los demás y por tanto tus opiniones también lo son. En este sentido tendrás que trabajar interiormente para recuperar y potenciar tu autoestima y autoconfianza, ya que el aparentar algo que no somos a la larga nos va a llevar a la frustración, al resentimiento y a una disminución de la autoestima. Recuerda que no podemos ser aquello que no somos, ni callar eternamente nuestros pensamientos y deseos. Nuestro equilibrio personal es lo primero. Es imposible gustar a todo el mundo.
Admitir e interiorizar que no se puede gustar a todo el mundo es un primer paso para superar la necesidad de aprobación. Intentar agradar a todos conlleva un agotamiento y un desgaste inútil e innecesario. Además, ten presente que las personas suelen respetar y valorar más a otras personas cuando éstas son auténticas y coherentes con sus creencias y con sus principios. Así que te recomiendo que te mantengas firme en tus valores y defender tu posición y tu opinión. También es recomendable aceptar las críticas como parte de la vida. Cada uno disponemos de nuestro propio enfoque acerca de la realidad. Las críticas son otros puntos de vista. Puedes aceptarlas e incluso aprender de ellas si consideras que son razonables, pero si no es así, no hagas un drama, no las analices. Recuerda que el hecho de que alguien no esté de acuerdo contigo sobre algo no significa que te rechace, sino que simplemente tiene una opinión diferente a la tuya. Defiende tu posición, practica la asertividad. Muchas veces detrás del miedo al qué dirán se esconde una carencia de habilidades sociales. Aprende a discutir, a emitir opiniones y a negociar. No te dejes infravalorar, defiende tus derechos de forma asertiva. Solo con hacerlo ya estarás ganando la batalla. El respeto por ti mismo. Actúa según tus propios principios. Es el momento de reflexionar sobre por qué hacemos determinadas cosas. ¿Quiero hacerlo o quiero agradar a alguien? El objetivo no es cumplir con las expectativas ajenas, así que confía en ti y haz aquello que te haga sentir bien, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. No tengas miedo de actuar según tu criterio. La experiencia te dirá si lo haces. Casi nunca los demás se darán cuenta y si lo hacen muchas veces será más valorado. ¿Cómo puedes superar el miedo al que dirán los demás? En primer lugar, ser conscientes de nuestras tendencias, de esa mirada temerosa a los pensamientos, a lo que los demás puedan decir, de los aprendizajes en ese sentido y de las experiencias que hemos tenido. Si somos conscientes de esta forma en la que actuamos y por qué se produce, ya tenemos el primer paso para avanzar a una solución. También el trabajar nuestra autoestima, entender que nuestro valor como personas está en el propio hecho de ser personas con responsabilidad, ser consciente de nuestras limitaciones y nuestras fragilidades, tanto como valorar nuestras cualidades y nuestras fortalezas. También es recomendable trabajar el perfeccionismo. Nadie posee la perfección y creer lo contrario te va a llevar a la frustración y al desánimo. Ajustar expectativas, aceptar que no todos van a estar bien con nosotros y que no vamos a caer bien a todo el mundo porque no somos monedita de oro. Así que hay que entenderlo y aceptarlo, que va a haber muchas cosas nuestras que no les gusten a los demás. Esto forma parte de la vida, al igual que cuando piensan bien, la opinión de los demás no determina y no va a condicionar nuestro bienestar. Depende de muchas otras cuestiones que tienen que ver con nosotros. Está en que tú le des la importancia o el valor a la crítica o a la opinión de los demás. También es necesario buscar pruebas de realidad, tras observar y analizar objetivamente lo que pensamos e interpretamos y a partir necesariamente de un hecho o acontecimiento y no nada más hacernos a la idea en base a nuestra imaginación, creyendo que no somos aceptados o estamos siendo en ese momento criticados. Así como también perder el miedo a comentarios negativos y críticas, tenemos que reflexionar, hacernos la pregunta, ¿son tan graves las consecuencias de que alguien piense mal de nosotros? Seguro que sucede de vez en cuando y no pasa nada. Nosotros pensamos también mal en algún aspecto de otra persona. Todos y todas tenemos amigos, familiares, conocidos, de los que no nos gustan alguno o muchas cosas que tienen, expresiones, ideologías, comportamientos, pero los apreciamos, los queremos, los valoramos y disfrutamos de ellos, a pesar de no coincidir en ciertos pensamientos o aspectos. Debemos de desarrollar habilidades sociales como la asertividad, que te mencionaba hace un momento. La capacidad para realizar o recibir críticas es fundamental para recibir y eliminar el miedo al que dirán los demás. Cuando nos sentimos con recursos personales para aceptar o manejar una opinión o un comentario negativo, ya estamos ganando en seguridad. Así reforzamos nuestra autoconfianza, haciéndonos más fuerte frente a los factores externos ante nosotros y nosotros mismos. Regresamos para hablarte más acerca de este tema de la asertividad y cómo avanzar para encontrar una solución. Son las 6:28. Este es tu programa, Conéctate. 68-103-95-53 son los teléfonos aquí en cabina para que envíes algún saludo, comentario. Estamos hablando acerca de el qué dirán.
hablábamos de algunos consejos para poder superarlo. También es necesario vencer el temor al rechazo. Si tu felicidad se está viendo obstaculizada por esta barrera, detente a pensar un momento en esta situación. ¿De verdad merece la pena que te preocupes tanto por el que dirán? Si lo que temes de verdad es ser rechazado por tu familia, por los amigos, por la sociedad, debes de poner en tu balanza ambas partes para ver qué pesa más en tu corazón, en tu persona. No podemos ser aquello que no somos, ni callar eternamente nuestros pensamientos y deseos. El aparentar ser algo que no somos deja asomar un día u otro la frustración, y con ello va a desencadenar una baja autoestima. No vale la pena. Nuestro equilibrio personal es lo primero, al igual que nuestro equilibrio psicológico. Actúa según tus propios principios. Esta idea es aplicable a cualquier ámbito, incluso cuando vas a comprarte ropa y te dejas influenciar por quienes te acompañan. Haz siempre lo que te haga sentir bien, lo que te permita ser feliz en las pequeñas y en las grandes decisiones, porque si vamos perdiendo la voz poco a poco, va a llegar un momento en que ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos. Es imposible gustar a todo el mundo, como te lo decía en el bloque anterior. Es imposible ser monedita de oro. Hay algo que debemos de tener eso bien en claro, que no siempre vamos a caerle bien a todo mundo, no siempre les vamos a agradar, no siempre va a agradar lo que pensemos o nuestra forma de actuar. Algo que deberían enseñarnos desde niños: es imposible gustar o coincidir con la opinión de todo el mundo. Y no solo es imposible, es incluso poco saludable. El miedo al que dirán está relacionado precisamente con esta necesidad, la de encajar. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad, un criterio y una voz diferente. El no encajar con otras personas pone a su vez límites adecuados que nos dan o nos restan identidad. No tenemos por qué llevarnos bien con personalidades egoístas que no respetan nuestra persona, o a otras personas que humillan y que destruyen. El no llevarme bien con ese tipo de personas me va a ofrecer autonomía y respeto a mi propia escala de valores. Es algo necesario. Asimismo, aún hay otro aspecto que debemos comprender: cuanto más inseguros nos mostremos y menos claras tengamos nuestras ideas, peor nos van a valorar. Define tus criterios, tus posiciones, mantente firme en tus valores y defiéndete. Las personalidades bien desarrolladas y con una fuerte autoestima no se dejan vencer y no tienen por qué temer al qué dirán. Así que acepta las críticas, deja a un lado el miedo al qué dirán. Las críticas forman parte de toda dinámica social, por lo tanto hay que tratar de analizarlas como lo que son, otros puntos de vista, y como tales debemos respetarlos sin llegar a dramatizar. Cada uno de nosotros disponemos de un enfoque de lo que es la vida, y con estos puntos de vista variados y diversos que hemos de aprender a convivir, pero siempre sin juzgar o llevar a los extremos. Así que define tu posición. Puede que otros quieran imponer sus ideas sobre ti, que pregonen sobre sus propias moralidades, sus propias normas sociales, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Así que te recomiendo que no lo permitas. Debes defender tus posturas, tus ideas y tus necesidades. No te dejes vencer o infravalorar, porque cuando atacan a tus propios valores, estás perdiéndote a ti mismo. Para apagar y vencer el miedo al que dirán, ensalza tu persona, posiciónate. ¿Qué hacer para que deje de importarte lo que digan otros? Es evidente que cuando has funcionado de esta manera toda la vida, cambiarlo no va a ser cosa de un solo día o de una sola tarde. Vas a necesitar muchísimo tiempo y constancia, además de ir introduciendo los cambios poco a poco, como casi siempre que quieres cambiar algo. Para empezar, piensa que cuando permites que la opinión de los demás te afecte y haga que tú cambies lo que tú quieres para hacer otra cosa, estás permitiendo que otro, que no eres tú, decida por ti. Así que proponte cada día hacer alguna cosa de las que tú quieras hacer y que normalmente no haces por el miedo al que dirán. Empieza con cosas muy simples, como puede ser tu forma de vestir, por ejemplo. Haz eso mismo, pero con las cosas que quieres decir y no te atreves por lo que puedan pensar de ti. Antes de decirlo, piensa con las cosas que no te atreves y el por qué está pasando eso, por qué de alguna manera te lo piensas tanto y tienes miedo. Antes de decirlo, piensa de la manera más agradable que puedas utilizar, pero dilo, habla. Es importante que exteriorices lo que sientes y lo que piensas. Cuando sientas que tu preocupación, tal vez tu miedo, están centrados en lo que puedan pensar los demás de ti, reflexiona.
Respira, piensa que por una parte no vas a poder saber lo que piensan los otros y por otra parte no vas a poder evitarlo. Así que mejoras lo que quieras porque los demás siempre van a pensar algo. Así que ahí tienes ese tema. Nos vamos a ir a otra pequeña pausa. Regresamos con el cierre de este tema. 6:40. Te saluda tu amiga Sori. Regresamos. Estás escuchando tu programa Conéctate. El tema de hoy fue el qué dirán, cómo influye en nuestras vidas. Cuando alguien te diga lo que es mejor para ti, piensa por un momento si es eso lo que realmente quieres hacer o no. En resumen, el miedo al que dirán nos paraliza a la hora de actuar según nuestros principios, nos priva de tener una gran cantidad de vivencias positivas y nos hace perder oportunidades. Así que toma conciencia de cómo eres y de qué tienes derecho a mostrarte así tal cual. Todos tenemos la libertad de seguir un criterio y principios propios, aún sabiendo que puedan o no ser compartidos con los demás. Así que debes de sentirte libre. A eso vinimos a este mundo, a ser felices. Debes de proyectar lo que eres y tu esencia sin miedo al que dirán, sin miedo a las críticas. Es por eso que es muy importante que poco a poco, sé que no es fácil, no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero es necesario implementar todas esas técnicas que te estuve enumerando a lo largo del programa durante todos los segmentos, de que decíamos que sabemos que no somos monedita de oro, pero lo importante es mostrar tu esencia, que no influya. Si las críticas, los comentarios no te permiten ser feliz, desarrollar lo que tú quieres o perseguir tus sueños, es momento de que pares, de que cierres tu mente a escuchar y dar cabida a esas opiniones. El poder está en ti, el poder lo das tú a ese tipo de críticas, así que sal adelante de este tipo de cuestiones. Sí se puede, puedes llegar a ser muy feliz siendo tú mismo sin el miedo al que dirán. Ese fue el tema de hoy, de tu programa Conéctate. Ahora te voy a dar algunos datos curiosos acerca de famosos escritores. Dan Brown, el famoso autor del Código Da Vinci, anteriormente fue cantante de pop y llegó a escribir una canción acerca de sexo telefónico. Otro dato muy importante, el célebre escritor de novelas de terror Stephen King padece triskaidekafobia. Esto es un miedo irracional al número 13. Ahí tienes ese dato, por si no lo sabías. Otro dato, además de un erudito autor, Mark Twain también fue el inventor del álbum de recortes autoadhesivos y de la banda elástica de cierre de los sujetadores. Ahí tienes otro dato bien importante. A Charles Dickens le fascinaban tanto los cadáveres que se pasaba la mayor parte del tiempo en la morgue de París. El 16 de mayo de 1836, Edgar Allan Poe se casó con su prima hermana Virginia Eliza Clem. En ese momento él tenía tan solo 26 años y ella escasos 13 años. Dos niñas pequeñas engañaron al autor de Sherlock Holmes, el escritor Sir Arthur Conan Doyle, y le hicieron creer en la existencia de las hadas. Ahí tienes 6 datos importantes acerca de estos escritores que han marcado a lo largo de la historia en cuanto a la literatura. Este es su programa Conéctate. Me voy a despedir. Quiero agradecer a todas las personas que se mantuvieron en contacto en tu programa. Los invito a que manden sus mensajes, sus saludos al número 768-103-9553. Desde el paraíso de la Huasteca estás escuchando tu Radio Naranjo 103.7. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales: Facebook, Sori Valencia; Instagram, Sori-Valencia; Twitter, @Sori-Valencia, o te suscribas al canal de YouTube, Sori Valencia. Me voy a despedir con las siguientes palabras: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Les deseo una excelente tarde de miércoles. Cuídense mucho, sígansela pasando muy bien. Se despide de ustedes su amiga Sori. Hasta pronto.